Muchas gracias, presidenta. Señor ministro, creía que después de conocerle en su gestión y en sus comparecencias a lo largo de este año como ministro, usted ya no podía sorprenderme más, pero hoy nos ha sorprendido a todos diciendo que en los ferrocarriles españoles no hay caos. A mí lo que me parece es que usted lo que tiene es una enorme falta de empatía respecto de todos esos usuarios que hemos visto sufrir en las vías, bajarse de trenes parados, tener que esperar durante horas, hacinados, sufriendo situaciones absolutamente insoportables. Y yo creo que merecen por parte del ministro algún tipo de consuelo, ¿no? Y reconocer aquí usted públicamente que no hay caos en los servicios ferroviarios españoles, pues hombre, me parece como mínimo una falta de consideración y de respeto. Pero vamos a ceñirnos a la cuestión, ¿no? Hace unas semanas, cuando usted compareció aquí a petición de los diferentes grupos parlamentarios para dar cuenta de la situación precisamente tan tremenda que vivían de caos precisamente los servicios ferroviarios españoles, usted se quejaba porque decía que tenía que dar muchas explicaciones y que le resultaba tedioso. Hoy ha venido usted a hacer la comparecencia de la redención. Hoy usted viene aquí a redimirse de esas dos reprobaciones por su gestión desastrosa al frente de los servicios ferroviarios durante todo este año y aprovecha esta comparecencia para presumir de su gestión y para decir que usted ha tardado 12 días en un récord histórico en recuperar algunas de las infraestructuras. Mire, ministro, esa era su obligación. Era su obligación como ministro acudir a responder y a recuperar las infraestructuras que se habían dañado como consecuencia de la Dana. Y mire, a mí me parece que presumir del trabajo de otros no es justo. Por eso quisiera ofrecer un justo reconocimiento a los trabajadores, a los técnicos y a los operarios, personas anónimas que no son aduladas en las redes, como a usted, que le han llamado el Superman de las vías, que han trabajado sin descanso y que sin su trabajo esta recuperación hubiera sido imposible. Por eso quiero expresar mi agradecimiento a todos ellos. Mire, usted ha venido a presumir de cómo el Ministerio de Movilidad ha recuperado las infraestructuras en un tiempo récord, pero nosotros no queremos olvidarnos de que usted forma parte de un Gobierno que ha hecho una gestión desastrosa de esta Dana y que no ha estado a la altura. Mire, cuando esto se produjo, ustedes no asumieron el mando único de todas esas operaciones de respuesta cuando debían hacerlo, porque así lo exigía la ley. No decretaron la movilización general de las Fuerzas Armadas, lo que dejó absolutamente abandonados a muchísimos municipios, a los 36 municipios afectados, muchos de los cuales no se vio un solo soldado. Le recomiendo que escuche el sobrecogedor relato del escritor Santiago Posterguillo hace unos días en el Senado, en donde expresaba claramente su sentimiento, cómo se sintió solo y abandonado ante una catástrofe de esta magnitud. No han establecido un sistema ágil ni suficiente de ayudas directas a los perjudicados. Ustedes ofrecieron, en un principio, ayudas a la compra de vehículos, que en principio parecía ser beneficiosa, pero que a la larga solamente llegará al 30% de los afectados cuando hay más de 120.000 vehículos afectados y que, además, la mayoría de las ayudas que ustedes han ofrecido son avales y créditos a devolver. ¿Puede explicarnos cómo es posible que haya empresas privadas que hayan sido más ágiles en la oferta de sus ayudas a sus empleados, incluso a algunos de los vecinos afectados, que el propio Gobierno? ¿A usted no le causa un cierto estupor esta situación? Y muchas de las zonas afectadas a día de hoy, ministro, usted se ha referido a la colaboración que van a emprender para solucionar los problemas que tienen muchos municipios, pero a día de hoy, un mes después, hay muchísimos municipios que siguen todavía sin agua, sin luz, con fango en las calles y con casas absolutamente destruidas. Y aquí, sinceramente, quiero hacer una mención especial a los voluntarios que han demostrado una solidaridad conmovedora y una eficacia admirable en la respuesta de atención a las personas damnificadas. Solo del grupo de Arganda surgieron toneladas de ayuda que llegaron directamente a los afectados. Pero vayámonos al principio de esta historia, ministro. ¿Qué tal por la India? ¿Qué tal por la India? Porque cuando la riada se produjo, usted estaba en la India. Cuando alguien hace un viaje de Estado, sería, no sé, de consideración
el venir a dar explicaciones. Díganos, ¿qué nos ha traído de la India? ¿Nos ha traído algún contrato millonario para nuestras empresas? ¿Algo que sea positivo para las infraestructuras españolas? Hemos leído que han llegado a algún tipo de acuerdo de compraventa de material ferroviario y la verdad es que nos hemos asustado porque hemos pensado que quizá lleguen antes los trenes de alta velocidad a la India que a Extremadura. No sé qué pensará el señor César Ramos, que está aquí. Si los extremeños han oído que a usted le llaman el Superman de las vías, se deben estar preguntando por qué tarda tanto en llegar la alta velocidad a Extremadura. Mientras usted disfrutaba con el presidente del Gobierno de los fastos del viaje, la gente de Paiporta se ahogaba, señor ministro. La gente de Paiporta se ahogaba. ¿Y sabe por qué? Porque la ministra Ribera se negó a encauzar el barranco del Pollo. Usted, al volver, dijo una cosa interesante. Dijo, parte de las muertes podían haberse evitado. Y ya sabe que yo, cuando usted tiene razón, se lo reconozco. Y en este caso usted tenía razón. Parte de las muertes se podían haber evitado si se hubiera canalizado el barranco del Pollo, que estaba presupuestado, y había una dotación presupuestaria para hacerlo, un presupuesto de 150 millones de euros que no se ejecutó porque la ministra Ribera lo paralizó y que en estos momentos nos va a costar más de 6.800 millones de euros, señor ministro. Eso podría haber salvado muchas vidas, pero ustedes tampoco han querido asumir su responsabilidad ni dar explicaciones por ello. Cuando nos habíamos convencido de que el ministro, que acostumbra a despreciar a sus detractores en las redes, había desaparecido en mitad de la dana, resulta que ha vuelto usted a las andadas. ¿Y sabe por qué? Porque su ministerio está en el foco de la corrupción. Está en el foco de la corrupción, de lo que tampoco quiere dar explicaciones más allá de una leve explicación tuitera. Mire, en Hacienda ha salido un listado, es un listado de Hacienda, en el que se enumeran más de 128 contratos públicos adjudicados a constructoras entre 2018 y 2021 por un total de 54 millones de euros en los que se apunta el cobro de mordidas y comisiones. ¿Nos va a dar explicación de ello, señor ministro? ¿Va a asumir alguien las responsabilidades? Porque creemos que es una situación muy grave. Y claro, le hemos vuelto a oír decir que no hay caos ferroviario. Eso también se lo oímos decir este verano, señor ministro. Este verano usted nos dijo que no preveía ningún caos y sufrimos el caos ferroviario más grave de la historia de los ferrocarriles españoles. Ahora sabemos que es porque los ministros anteriores se habían dedicado a practicar la corrupción desde el ministerio y a hacer cosas que no debían. Pero claro, ahora estamos en un momento en el que se acerca la Navidad, ministro, y los españoles tenemos esa costumbre de viajar para ver a nuestros familiares y de movernos de un lado a otro. ¿Usted nos va a garantizar que los servicios ferroviarios, aeroportuarios y portuarios van a estar al nivel de los que dice esa encuesta o ese informe que usted nos acaba de leer? ¿O nos va a volver a engañar otra vez, como este verano, para decirnos que no se preveía ningún caos y después vimos cómo los usuarios de los servicios ferroviarios se veían en situaciones absolutamente desastrosas? ¿Nos puede explicar por qué un ministerio que ha sido capaz, y en eso también se lo reconozco, ha sido capaz de reconstruir en tiempo récord las infraestructuras dañadas por la DANA, es incapaz, tras 6 años de gobierno, de hacer funcionar las cercanías de Madrid y Barcelona, de las que depende el trabajo diario de muchísimos españoles? Usted ha dicho que ha invertido mucho, pero usted lleva 6 años gobernando y las cercanías de Madrid y de Barcelona siguen funcionando fatal. Y como solución lo único que ha propuesto es transferirlas a las comunidades autónomas. Eso no es garantía de que gestionen mejor, ministro. ¿Nos puede decir por qué después de 6 años de gobierno se incumplen sistemáticamente por parte de su ministerio los plazos de ejecución en el corredor mediterráneo y en el corredor atlántico, en una ejecución lenta que exaspera a todos los empresarios que necesitan de esos corredores para garantizar la competitividad de sus empresas? ¿O por qué los españoles tenemos que sufrir el deficiente mantenimiento tanto de las carreteras como de las vías férreas? ¿O por qué no cumple los compromisos de puntualidad? Se ha referido a que en Europa nos puntúan muy alto en cuanto al pago de las compensaciones a los incumplimientos por parte de los servicios ferroviarios, pero créame que en el sentir mayoritario de los españoles no es así. ¿Y qué pasa con la seguridad, ministro? ¿Nos puede garantizar que no se van a producir más descarrilamientos? Porque lleva usted el récord, son 25 descarrilamientos durante este año. Y la seguridad es algo muy importante para todos aquellos que usamos el tren a diario. ¿Qué va a hacer?
aparte de lo que ya ha hecho, cuéntenos qué es lo que tiene previsto hacer, qué es lo importante para todos. Porque a los españoles no nos interesa cómo funcionan los trenes en Italia, en Alemania o en Bélgica. Eso nos da igual. A nosotros lo que nos interesa es que nuestras cercanías sean puntuales y que nuestros AVEs lleguen a tiempo para poder garantizar que podamos acceder a nuestros puertos de trabajo. Créame que no está usted en condición de presumir de nada, señor ministro. Créame que no está en condiciones de presumir de nada. Para ejemplo, en la gestión de esta crisis, el que han dado los voluntarios, esos que se arremangaron desde el primer día y fueron a atender a las personas a las que vieron sufrir. No vimos ninguna empatía por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Hicieron todo el cálculo político que fueron capaces antes de atender a quien estaba sufriendo una situación absolutamente desastrosa. Para ejemplo, el de los operarios, sí, de la Dirección General de Carreteras y a todos aquellos que han trabajado de sol a sol para atender las necesidades de las personas afectadas y poner al día las infraestructuras. Y, para ejemplo, la paciencia infinita de los afectados que hoy siguen desesperados y decepcionados por este Gobierno. Mire las redes, ministro, aparte de escribir en ellas, mire las redes y vea las fotografías y los vídeos que se siguen publicando. Decepcionados y desesperados, y lo dejaron bien claro el día que el presidente del Gobierno se le ocurrió aparecer por Paiporta, a donde estoy segura que no se le va a ocurrir volver. Muchas gracias. Está muy bien, señor ministro, que usted quiera hablar de los informes, pero, hombre, siempre que sean informes que se correspondan con su etapa de Gobierno, porque para ser un ministro que le gustan los zascas le acaban de dar uno memorable. Y permítame una cuestión. Yo, como representante de la oposición, tengo todo el derecho a preguntarle qué ha ido usted a hacer a la India. Y si usted me contesta que, desde luego, los trenes a Extremadura van a llegar más pronto que tarde, yo me alegraré por todos los extremeños, especialmente por mi familia extremeña, y lo sentiré por el señor Ramos, que se va a quedar sin discurso, porque no habla de otra cosa y además él mismo lo reconoce. Y sí, es cierto que he pedido su dimisión. Y la he pedido porque usted es el único ministro que ha recibido 2 reprobaciones, algunas de ellas con el voto favorable de algunos de sus socios de Gobierno, señor ministro. Y sí, he pedido su dimisión el día en que se produjo un descarrilamiento con un grave riesgo de accidente, porque usted ese día estaba en una fiesta obteniendo un premio como vecino ejemplar. Muy riguroso no me parece. Por lo tanto, creo que tenía todo el derecho a pedir su dimisión. Además, porque esas reprobaciones traen causa de un año de Gobierno de gestión nefasta que ha sido cuestionada en este Congreso, en este Parlamento, en innumerables ocasiones. Y se lo han dicho todos los que han intervenido. Usted se niega a creerse y a admitir que ha habido un caos, pero lo cierto es que usted tiene un problema, porque si hablamos del informe al que usted se ha referido, hay un apartado que usted ha comentado que es el de la experiencia del viajero. ¿Y sabe lo que pasa? Que entre los socios de Gobierno y los portavoces de los grupos parlamentarios en materia de transporte, la mayor parte somos periféricos, usuarios habituales del tren y, por lo tanto, sufridores habituales de los retrasos, de las incidencias, de los bloqueos, de los sabotajes y de todo eso que usted se niega a reconocer y que, además, todos los titulares de todos los medios de comunicación recogen como consecuencia de las experiencias vividas por los usuarios. Así que creo que es una cuestión absolutamente normal que, tras 2 reprobaciones y, además, la desfachatez que usted tiene de decir que usted no estaba allí para atender las maniobras del maquinista, se pueda pedir la dimisión de un ministro. Lo dice hasta el CIS, que es para él el ministro peor valorado. Pero bueno, como yo he venido aquí a hablar de la Dana, también convendrá conmigo que en la intervención de la mayor parte de los portavoces que han hablado sobre el tema, todos han reconocido que no ha habido una inversión suficiente en materia de infraestructuras hídricas para prevenir este tipo de efectos naturales, de desgracias naturales. Y en este caso, tanto mi compañero que me ha precedido en el uso de la palabra, José María Figaredo, le hemos exigido o le hemos pedido tanto a la ministra como a usted que pongan en marcha la construcción de infraestructuras fundamentales para evitar este tipo de riadas. La presa de Cheste, encauzar el barranco del Pollo, la limpieza de los cauces y evitar la construcción en zonas inundables y dejarse de limitaciones de estas restricciones de la política climática que nos han llevado hasta la situación que tenemos hoy. Ya le he dicho, si hubieran encauzado el barranco del Pollo, evidentemente se hubieran salvado
muchas vidas. Eran 150 millones, ahora nos va a costar 6.800. Creo que son razones suficientes como para que usted se lo piense y la próxima vez que venga, en lugar de venir aquí a leer estos informes tan exhaustivos que le hacen sus asesores, que son fantásticos, usted tiene una capacidad de dicción muy buena en la lectura de los informes, supongo que debe ser por su pasado como actor, pero tráiganos algo un poco más consistente, que nos hable de la realidad que tenemos que vivir en cuanto a las infraestructuras, porque si tiene usted tantas quejas y tantas reivindicaciones por parte incluso de sus socios, es porque usted no está haciendo las cosas bien. Un poco más de humildad y un poco más de respeto, señor ministro. Muchas gracias.